está lo que algunos han decidido denominar neosocialismo, socialismo del siglo XXI o bien populismo. Permítanme señalar tres pilares en los que se han apoyado estos populismos, socialismos del siglo XXI o como ustedes los quieran denominar, que recuerdan tremendamente a los 4 ministerios que componían el gobierno de esa Inglaterra socialista del futuro descrita en 1984. El primero de esos pilares ha sido la insistencia por parte de todos estos gobiernos en que la guerra es la paz. Y curiosamente, a pesar de que todos ellos han insistido, el caso de Cuba es añejo, pero habría que añadir la Venezuela de Chávez, habría que añadir la Nicaragua de Daniel Ortega, habría que añadir la Bolivia de Evo Morales o el Ecuador de Correa, en que todos son grandes defensores de la paz. Lo cierto es que en términos generales son regímenes que solo se mantienen sobre la base de un ejército politizado y del ejercicio de la violencia. Efectivamente, la guerra es la paz. Y en ese sentido no hay que engañarse para ver lo que mantiene en pie todavía a las dictaduras de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Un ejército que no es el ejército nacional, sino un ejército que fundamentalmente es la columna vertebral del régimen y la garantía de que cualquier intento de disidencia será reprimido con sangre, como hemos tenido ocasión de ver en los últimos meses en la cercana Nicaragua. Castigar, por el contrario, a aquellos que han sometido a naciones a la violencia, como es el caso de los narcoterroristas de las FARC en Colombia, mostrarse contrario a la capitulación frente a esa guerrilla es considerado un ataque a la paz. La guerra es la paz. Es Orwell. Es el gobierno de varias de las naciones de Hispanoamérica. En segundo lugar, y dentro de la manipulación del lenguaje con fines políticos realizada por esas dictaduras populistas, socialistas del siglo XXI o como ustedes quieran llamarlas, la miseria es la justicia de los pobres. A finales de los años 80 tuve ocasión de publicar algunos artículos sobre la base de los datos que se podían publicar ya en la Unión Soviética, aprovechando la apertura, la glasnost, que vino de la perestroika de Gorbachov. Por primera vez en la historia de la Unión Soviética, desde 1917, los datos no se manipulaban, se falseaban o se magnificaban. Por primera vez la prensa empezó a hablar de lo que sucedía en los hospitales psiquiátricos, de lo que pasaba en los hospitales, de lo que acontecía en las residencias de ancianos y de cómo no funcionaba el sistema social soviético. Y las cifras eran verdaderamente escalofriantes, en algunos casos dignas de naciones del tercer mundo. La supuesta legitimación de la dictadura soviética, la supuesta justificación de los millones muertos en los campos de concentración del Gulag se venía abajo porque el país no funcionaba. Ni siquiera en la Unión Soviética el denominado socialismo real funcionaba. Es más, se insistía en la justicia de los pobres cuando en realidad eso solo era miseria. Y por supuesto, un caso mucho peor y que además ha pervivido a la caída del muro de Berlín es el de Cuba, y es algo que se sigue multiplicando en estos regímenes. En términos generales, lo que se presenta como la justicia de los pobres no es nada más que la miseria de las poblaciones que surge de estos mismos sistemas. Y, por favor, no nos engañemos. La culpa de la miseria en Hispanoamérica no la tiene el sistema capitalista, aunque solo sea porque en Hispanoamérica rara vez ha habido libre mercado, rara vez ha habido libre competencia, rara vez ha habido independencia judicial y rara vez los beneficios no han seguido el sistema colonial. Es decir, los beneficios económicos derivan no de la libre competencia y del libre mercado, sino de la cercanía del poder. Algo que, por cierto, Daniel Ortega en su segundo mandato ha comprendido como pocos. En ese sentido, y de nuevo la idea es bastante clara, el segundo pilar de la manipulación del lenguaje, los populismos, en el socialismo del siglo XXI, es que la justicia de los pobres, lamentablemente, lo que oculta es la miseria.
de los pobres y de los que no lo eran antes de la Revolución. El tercer pilar es que las tinieblas son la luz. Y de nuevo, aquí nos encontraríamos ante un proceso orwelliano. Posiblemente no es tan extraño que en esos populismos efectivamente las tinieblas se presenten como luz. A fin de cuentas, Hispanoamérica ha padecido durante décadas el martilleo de consignas como la opción preferencial por los pobres. Y hay que reconocer que para cualquiera que haya leído a los teóricos de la teología de la liberación, esto no puede ser sorprendente. Quien leyera en los años 80 el libro de un franciscano brasileño llamado Frei Beto y titulado Fidel y la Revolución, encontraría no un análisis de la dictadura castrista a la luz de la Biblia, encontraría más bien cómo manipular los evangelios especialmente para justificar la peor dictadura que había sufrido hasta la época Hispanoamérica. Quien leyera a los hermanos Boff, no solo Leonardo, que últimamente anda hablando de la diosa madre Tierra y de Gaia y de cosas parecidas, sino también a Clovis, por ejemplo, su manual Cómo hacer teología de la liberación, recordará que efectivamente dice que el texto que se utiliza para hacer teología de la liberación es la Biblia, pero aplicándole la metodología marxista. Yo tengo serias dudas de que Leonardo Boff haya leído en toda su vida a Marx. Les soy absolutamente sincero. Creo que su marxismo es una especie de marxismo-leninismo de tercera categoría, más cercano a lo que haya podido ir a los castristas cubanos o a los sandinistas nicaragüenses. Pero en cualquier caso, sus pretensiones eran que la teología se hacía sobre la base de la Biblia más los instrumentos de análisis del marxismo. Y posiblemente en ningún país ha funcionado más esa manifestación de las tinieblas como la luz que en Nicaragua, quizá porque Nicaragua durante más de 40 años ha sido el tubo de ensayo de la teología de la liberación. Hay cosas en Nicaragua que realmente exigirían el talento literario de Miguel Ángel Asturias o de Gabriel García Márquez como para poder creer que no son falsas, y la verdad es que son verdaderas. Que el personaje más importante de la clase política nicaragüense sea una mujer como Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, que aparte de ferviente católica es bruja, entiendan esto no en un sentido peyorativo que no me permitiría nunca al hablar de una mujer, sino porque pertenece a la junta directiva de una organización internacional de brujas, lo que explica, por ejemplo, los brazaletes que suele llevar, que sea una persona que al mismo tiempo que se dedica a lanzar hechizos públicos o maleficios públicos sobre los enemigos de su marido, afirme que la Virgen ilumina a Daniel Ortega, que haya conseguido algo tan extraordinario como que el gran opositor de la dictadura sandinista en los 70, el cardenal Obando, acabara siendo un pilar de la dictadura sandinista, que haya logrado que efectivamente el lema que define a la dictadura sandinista sea «Viva Nicaragua cristiana y socialista», que nos diga que en realidad lo que vive Nicaragua es la revolución del amor y que se haya preocupado de que veamos al dictador Ortega yendo a misa todos los domingos. Si eso no es una presentación de las tinieblas como luz, sinceramente yo tengo serios problemas para saber qué ejemplo podría ser mejor. En ese sentido, los populismos, las dictaduras del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI ha conseguido manipular el lenguaje de una manera que resulta absolutamente aterradora. La guerra es la paz, la miseria es la justicia, las tinieblas son la luz e incluso la luz espiritual.